Ahora lo invito a que vayamos a ver la segunda parte de esta conversación que tuvo Paco Sea justamente con la ministra Yasmín Esquivel. Tome los detalles. Oye, hablas dentro de tu programa también de trabajo el rescatar o de alguna forma recalcar la ética de las juzgadoras y los juzgadores. Eso me parece algo muy importante porque creo que ser juez, tener esa altísima responsabilidad de tomar decisiones, de dar justicia, no es un asunto menor. Y creo que hay muchas veces que esto fue como una talacha. Y yo empezaba en mi primer trabajo y a lo mejor como secretario, y después era el secretario del juzgado y después era juez y la verdad es que no era la vocación de mi vida. Bueno, nosotros tenemos que pensar en que el juez debe ser un juez que sea sensible a las peticiones de las partes. Es un juez que va a decidir cuál es el rumbo que va a llevar a cabo, cuál es la resolución que va a emitir de acuerdo al caso que está estudiando. Entonces, uno de los proyectos que yo planteo en este programa de trabajo es que hablamos de un juez honorable, honesto, incorruptible, cercano a las partes, que haya esta inmediatez para que las partes lo conozcan, que las partes tengan la oportunidad de hablar con la persona que va a decidir si tiene o no tiene la razón, que los escuche. Además de cercano a la gente, que sea un juez capaz, profesional, que haya estudiado el caso y que tenga prudencia al resolver. Oye, ¿cómo se puede lograr esa cercanía no solo de los jueces, sino también de la propia Suprema Corte de Justicia con la gente? La gente los ve a ustedes todavía alejadísimos en su toga y en el salón de plenos. La gente está muy alejada de la Suprema Corte de Justicia. Tú pones también ahí en tu plan de trabajo que quieres ese acercamiento, pero ¿cómo? Efectivamente, nosotros tenemos que iniciar por esta autocrítica. Hoy sabemos que tenemos un Poder Judicial de la Federación que no tiene respaldo social, que no tiene el respaldo social que debería tener el Poder Judicial de la Federación, porque la gente no cree en sus jueces, no cree en sus magistrados, no cree en los ministros y nos ve totalmente alejados de ellos. Entonces, iniciar con estos proyectos y estos programas que se acerquen y que tengamos esa inmediatez que debe haber entre el juzgador y las partes. Todos estos proyectos que estoy planteando, la forma de hacerlos, la forma de comunicarnos con la sociedad, es lo que tenemos que ir cambiando para que podamos recuperar ese bono social que hoy no tiene el Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Preventivo. Me llamó mucho la atención ese término en tu plan de trabajo. Explícanos. Yo planteo que sea un tema preventivo y no punitivo únicamente, que no lleguemos nosotros como Consejo de la Judicatura a través de sus visitadurías y sus áreas responsables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lleguen nada más a sancionar, revisar, analizar y sancionar. No tan solo eso, sino que también tengamos programas preventivos para evitar la corrupción, para evitar que un juez pueda ser cooptado por alguna de las partes. Y estos programas preventivos se refieren, por ejemplo, en la transparencia en las resoluciones, la transparencia en los procesos, que es parte del sistema anticorrupción, esta transparencia que debe haber en todo momento, tanto en los procesos como en las resoluciones que emiten los jueces. Y esto nos va dando como resultado tratar de evitar que se puedan dar estos actos de conductas irregulares o estos actos de corrupción. Luego, también tenemos oficinas de quejas e implementar y fortalecer estas oficinas de quejas en materia de acoso laboral, en materia de acoso sexual y también las oficinas de quejas para presentar aquellas, llamémosle nuevamente, quejas o inconformidades que tengan las partes con relación a cómo están siendo tratados, a cómo están siendo atendidos en cada uno de los juzgados y tribunales de todo el país. Eso también es fundamental, porque si nosotros no tenemos la queja, la inconformidad, la denuncia por parte del ciudadano, pues no hay manera de que se pueda entrar a revisar si efectivamente ese servidor público, ese funcionario público, tuvo alguna conducta irregular. Tenemos que mediar la queja. Entonces, esta cultura de la denuncia, de la queja, es lo que también nos puede llevar a que tengamos un sistema preventivo hacia nuestros servidores públicos.
Yasmín, en el caso, por ejemplo, de decisiones controvertidas, tenemos un sistema penal acusatorio, un sistema penal garantista, el cual obviamente de lo que se trataba, por lo menos en un principio, era de quitar la prisión oficiosa. Obviamente yo entiendo el punto de vista de un gobierno que dice, lo acabo de agarrar, lo sueltan para que se vaya a su casa. Eso la verdad es que la gente no lo entiende. Para los gobiernos es muy incómodo porque yo lo agarro, inmediatamente si lo suelta el Poder Judicial digo, este señor no era culpable. Entonces, por supuesto que viene la queja del Poder Ejecutivo que está haciendo su chamba, pero se va ese Poder Ejecutivo en contra de los ministros que toman la decisión. ¿Cómo contestarle al presidente de la República sin que esto se vuelva verdaderamente pues, un asunto de división entre dos poderes que deben de trabajar unidos? Bueno, el Poder Judicial de la Federación y lo que yo estoy planteando dentro del proyecto de trabajo también es que mantenga en todo momento su independencia, su autonomía y se fortalezca como Poder Judicial de la Federación. Y que en ningún momento haya sumisión por parte del Poder Judicial de la Federación hacia alguno de los otros dos poderes, ni del Ejecutivo ni tampoco del Legislativo. Ese es nuestro punto central, porque un Poder Judicial sumiso deja de ser un poder constituido y estos poderes deben ser totalmente independientes y ninguno sometido al otro. También dentro de los poderes debe haber diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo en armonía, pero este diálogo siempre dentro de la autonomía y la independencia que debe existir en el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, con relación concretamente al punto de la prisión preventiva oficiosa, la Constitución señala cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, únicamente aquellos que la Constitución menciona. Y en ese sentido, bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, como yo lo he defendido, la prisión preventiva oficiosa para feminicidas. Eso definitivamente no debe haber duda, es indiscutible. Ahora, hay otros delitos que señala el artículo 19 de la Constitución que podría ser debatible si ameritan o no prisión preventiva oficiosa, pero ese es un terreno que le toca ya al constituyente, que el constituyente analice, que el constituyente revise y resuelva. Pero mientras el constituyente establezca lo que señala el 19, nosotros, como ministros, magistrados y jueces, pues estamos obligados a respetar la Constitución y la Constitución señala que esos delitos tienen prisión preventiva oficiosa y para mí no genera ninguna duda cuáles son los que van a tener esta prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar fuerte, es una medida dura, como fuerte y duro son los delitos cometidos que se señalan en el 19. La seguridad de los jueces debe ser fundamental en un Estado de Derecho. No podemos tener jueces amenazados, jueces sometidos a los designios de la delincuencia organizada.